Hola amigos del canal, ¿cómo están? Acá estamos compartiendo un nuevo video con ustedes en el cual quería mostrar la forma más rápida y sencilla de fabricar tus propios tarugos para tus trabajos. Con esto vamos a ganar tiempo y lo otro que vamos a lograr que los tarugos o tapas que vamos a ocupar en nuestros trabajos sean del mismo tono de la madera. Acá tengo un trozo de madera que tiene una medida aproximada de 2 centímetros y medio por un ancho de 1 centímetro con 6 milímetros. Acá vamos a lograr sacar unas tiras que serían como estas, que tienen aproximadamente 1 centímetro de ancho por cara, y con esto lograríamos tener tarugos de la medida de 10 hacia abajo. ¿Ya? Podemos sacar de 10, de 8, de 6 o así como vayamos necesitando. Si necesitan sacar tarugos más grandes, solamente esta varillita hay que dejarla un poco más ancha. Antes de empezar a cortar nuestros trozos para hacer los tarugos, fijarnos bien en que la hoja de la sierra no sobrepase tanto la altura de nuestra madera, ya, para no poner en riesgo nuestros dedos. Una vez regulado eso, empezamos a cortar nuestras maderas. Ahí estaría nuestro trozo de madera que vamos a ocupar para el tarugo, y tendría un ancho de 1 centímetro por 1 centímetro. Por acá tengo otros pocos que también los vamos a transformar en tarugos. Para empezar a hacer nuestros tarugos vamos a necesitar esta simple herramienta que podemos encontrar en casi todos los talleres. ¿Ya? Esta es una medida de M12, el cual vamos a lograr obtener un tarugo de una medida de 10 milímetros. Si necesitan una medida de tarugo más angosto, solamente hay que ir bajando la medida. Ya tenemos nuestra pieza afirmada. Ahora la varilla que habíamos cortado en la sierra la redondeamos un poco con un cúter, el cual le sacamos un poco esto es para que logre entrar la punta en nuestra herramienta y la otra para que entre en la punta del taladro.
Una vez que ya esté así, lo terminamos con un poco de lija. Y estarían nuestros tarugos terminados. Aquí logramos hacer unos pocos. Estos mismos sirven si quieren dejarlo más angosto. Estos son de 10, solamente habría que cambiar esta pieza a una más baja y así van dejando tarugos o tapones más chicos. Espero que el video les haya gustado, que les sirva, y si es así, no duden en dejar un like y nos vemos en un próximo video.